Buenas tardes a todos. Oye, muchísimas gracias por aguantar hasta el final, ¿no? Evidentemente me han montado todo esto para esta charla, ¿no? Hay que agradecer a la organización, a la Emotion, que se ha hecho un montón de esfuerzo. Hoy vengo a sorprender porque no vengo a hablar ni de componentes web ni de JavaScript. Vengo a hablar de back, de aquí, de los asistentes, quienes hacen cosas de back habitualmente, ¿sí? Y diseño de servicios, APIs, etcétera. Ah, hostia, muy bien, muy bien. Fuera de series. Pues igual vengo a romper los esquemas o no, no lo sé. Eso ya me lo decís al final. Vengo a hablar, ya sabéis, sí, modelos de APIs. ¿Cómo deberíamos diseñar las APIs? ¿Vale? De servicios. ¿Conocéis a este tío? ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien lo grita? ¿Cómo se llama este hombre? ¿No? Este tío es Tim Berners-Lee y es el padre de Internet. El padre de Internet. Pues le ha pasado factura a la vida, ¿no? Pues ese tío soñó con un Internet sencillo. Decía en la transparencia anterior, que no lo he leído, perdonadme. Decía que él soñaba con un sistema de información enlazado donde fuera más importante la genericidad y la portabilidad que los efectos sofisticados y elaborados. Igual lo decía con un cierto resquemor de lo que venía siendo hasta ese momento, ¿no? Soñaba, decía, con un sistema cliente-servidor. Esto sé que todos lo conocemos, pero que nos sirva de introducción. Una arquitectura cliente-servidor donde se pudieran exponer una colección de recursos públicos que fueran accedidos de manera única por identificadores de nombre y luego localizadores únicos y que a partir de ahí cada uno pudiera tener varias representaciones candidatas. Esta sencillez es lo que le hizo famoso. Y que a partir de aquí se pudieran hacer comunicaciones entre el cliente y el servidor a través de un proceso de solicitud y respuesta, nada más, donde en todo caso todo el proceso de protocolo de comunicación entre cliente y servidor girase en torno a qué representación de las que yo tengo en servidor de un determinado recurso te puedo exponer. Y básicamente, sobre un recurso, una vez seleccionado, pues se definían una serie de acciones para atacar a ese recurso. Creo que eso todo lo conocemos. Pero esa era, esencialmente, la sencillez de la arquitectura, bueno, del año 95, si queréis, ¿no? O sea, un espacio de recursos estáticos y poco más, ¿no? Porque probablemente lo que Tim tenía en la cabeza pues es proveer información de carácter muy estática, pero el mundo ha cambiado mucho, ¿no? O sea, la forma en la que hoy explotamos esa misma arquitectura no tiene nada que ver con la que la explotábamos hace 20 y 25 años, ¿no? Utilizábamos el resultado, los mensajes, el código de estado, los mensajes y los metadatos, si acaso, para el versionado y demás. Pero el caso es que esto generó un verdadero problema, ¿vale? Porque luego vino este otro tío. ¿Quién conoce a este otro tío? Voy a estar así toda la charla. ¿Conocéis a este tío? Este tío es Roy Fielding. ¿Sabéis qué hizo este tío? A ver, ¿quién lo ha dicho por ahí? REST, sí señor, diseñó REST, ¿no? Inventó REST. Que en realidad pues era una reconciliación de las barbaridades que se venían haciendo para resolver el problema que todos conocemos entre la comunicación de back y front y que hoy os vengo a presentar y ya os voy a hacer un shaking sobre esto, ¿no? Lo que decía este tío lo que decía Roy es, esencialmente lo que tenemos que hacer cuando diseñamos servicios es tomar el ámbito de un negocio, de una lógica de negocio, ¿vale? Que tiene muchas complejidades. O sea, desde la perspectiva de un negocio, a un ingeniero de negocio, ¿vale? A un experto de negocio, no se le puede discutir que su negocio, si queréis desde un punto de vista más conceptual, pues tiene componentes y tiene ciertas reglas de negocio de lo que se puede y no se puede hacer en cada momento. Y esas reglas tienen que ver con el estado en cada uno de los momentos en los que se explota cada uno de los servicios del negocio. Tiene que ver con un modelo interno que representa pues, la conceptualización informacional del sistema.
Tiene que ver también con determinados comportamientos asíncronos en relación a que el negocio es inherentemente asíncrono. Y tiene que ver también con lógica de configuración y demás. Y en la parte de la derecha seguía Tim. Y Tim decía, yo tengo recursos y enlaces y representaciones y acciones para atacar esos recursos. Y punto final. Claro, entonces el problema es una transcripción de la complejidad brutal de la izquierda para aterrizarla como un despliegue en la sencillez de los recursos de la derecha. Seguro que si ahora os pregunto, me sabríais dar mogollón de ejemplos de cosas que estaban cojas en la arquitectura de la derecha, ¿no? Por ejemplo, la gestión de Estado, ¿no? Tim decía que, bueno, pues que no tenemos Estado. Claro, la arquitectura de la web es una arquitectura sin Estado, pues no tiene sentido. Pero nosotros intentamos hacer un despliegue de complejísima lógica de negocio sobre la arquitectura de la derecha. Y nos encontramos con muchos problemas en ese sentido. Y lo que decía Roy, cuando en realidad hizo ese discurso que le valió una tesis doctoral, inventando REST, o descubriendo, no lo sé, si queréis luego más adelante discutimos si es descubrir o inventar, que básicamente sobre el entramado de restricciones que Tim impuso en los inicios, había otro conjunto de restricciones que de alguna manera hacían la cosa todavía más complicada, pero que eran las directrices de construcción de este proceso, ¿no? Cuando hoy decimos que somos diseñadores de servicios, que trabajamos en back, que hacemos APIs, no quiero decir REST, porque, bueno, cuando hacemos eso, cuando hacemos ese ejercicio, en realidad lo que estamos haciendo es imponer ciertas directrices adicionales, ¿no? Y esto es lo que en su trabajo, bueno, básicamente consistía en decir, oye, ¿cómo modelo las acciones para vehicular las cosas que es capaz de hacer, las capacidades inherentes, esenciales de mi negocio? ¿Cómo tiene que ser el modelo de solicitud y respuesta en ese proceso de ataque? Y sobre todo, y lo más importante, es cómo gestiona el Estado en este proceso de comunicación, porque, como hemos dicho, la arquitectura de la web es una arquitectura sin Estado. Y Roy decía que tenía una serie de principios, ¿vale? El primero es el principio de contrato uniforme. Creo que todo el mundo esto lo conoce, pero esto es una prescripción que, más que un favor, nos ha venido a suponer un hándicap importante en el diseño de servicios, ¿vale? Porque el sentido que Roy le dio a esta concepción, a este principio de contrato uniforme, no tiene nada que ver con lo que el vulgo del común de los mortales interpretamos. Lo que dijo Roy es, en una arquitectura de servicios, en tu arquitectura de servicios, decide una forma de representar el contrato para un servicio y haz que todos los servicios tengan la misma morfología. Porque lo que Roy tenía en la cabeza es la forma de atacar un servicio en un espacio, contra un espacio de negocio, ¿no? Para un determinado cliente o un determinado negocio, la forma de atacar un servicio tiene que ser homogénea. Eso tiene mucho que ver con el descubrimiento al que luego haremos referencia. Tiene que ser homogénea. Y nosotros lo que interpretamos es, bueno, pues si tiene que ser homogénea, hay un servicio, ponemos un servicio en cada endpoint y HTTP nos proporciona 4 verbos, pues ala, get, post, put y delete. Eso no lo dijo en ningún momento. Pero eso es lo que entendimos. El segundo principio es el concepto de arquitectura cliente-servidor. Dice, esto yo ni me lo leo, este es el que me salto. Significa que tengo un navegador cliente y tengo un servidor. Lo que esto significa, si te lees el detalle, es que gracias a tener contratos uniformes, se había conseguido un punto de desacoplamiento de tal manera que la lógica de evolución del cliente nada tenía que ver con la lógica de evolución del servidor. Que tú podías evolucionar el servidor sin cambiar el cliente y recíprocamente. Y ahora os pregunto, ¿este principio le estamos siguiendo?
Cum sí, cum sa. Drásticamente no. Y la prueba de ello, en términos generales, seguro que hay excepciones, la prueba de ello es que todavía estamos hablando de versiones, ¿no? Yo he oído encendidos debates de dónde se tiene que colocar la versión. Como si el problema fuera si la versión es un metadato de cabecera o tiene que ir antes de, no sé, tiene que ir en el dominio o en la URI a tomar por culo. El desacoplamiento significa que no existe el concepto de versión. Veremos si esto es posible y cuánto. También hablamos de diseño sin estado. Y claro, nuevamente lo volvemos a malinterpretar. Dice, ¿diseño sin estado qué significa? Pues significa que nuestro negocio no puede tener estado. Digo, oiga, si yo tengo aquí un proceso de larga duración, me van a contratar, son 3 pasos, A, B y C, y resulta que llego al paso A, y entonces el servidor, cuando yo vaya a ejecutar el paso B al cabo de los 2 meses, contra el servidor se tendrá que acordar de mí, ¿no? Y hay técnicos que defienden a capa y espada a los ingenieros de negocio que no, que su negocio no puede tener estado. ¿Por qué? Porque lo dijo Roy. Encima tenemos un autor que nos lo ha dicho. En fin, lo que significa el diseño sin estado no es otra cosa que, bueno, podríamos distinguir entre el estado de servidor y el estado de cliente, ¿vale? El estado de servidor es aquel que se acumula y que no pertenece a un único cliente. Y el estado del cliente es lo que da, digamos, la secuencialidad de lo que le pasa a cada cliente individualmente y el estado en el que se encuentra, el estadio en el que se encuentra en cada momento. Entonces, a lo que se refería Roy con ese tercer principio es siempre, cuando diseñemos una arquitectura de servicios, el estado lo tiene que acarrear el cliente. ¿Esto lo hacemos? ¿Sí? ¿No? Pues yo he estado trabajando, bueno, yo en Java durante muchos años he estado trabajando con el objeto HTTP sesión, ¿no? Y era una manifestación de que habíamos entendido muy bien a Roy. No, esto significa que esencialmente, cuando, no quiero hacer spoilers de 4 transparencias más adelante, pero eso significa básicamente que el cliente me tiene que informar en cada punto de ataque, no solamente de los datos, de la operación, por supuesto, que quiere hacer contra mí, si soy el servidor, sino que me tiene que informar también de cuáles son los datos y también de cuál es el estado en el que se encuentra. Es su responsabilidad acordarse de cuál es ese estado, ¿vale? Consideraciones de seguridad aparte, si queréis. Entonces, también hablábamos de sistemas de caché. Creo que esto es más importante, por lo menos para lo que vengo a hablar yo aquí, ¿vale? Es decir, podía haber cachés de tal manera que, bueno, pues se molestase al servidor no siempre. Y también de las arquitecturas de capas. Esto significa que es transparente, volviendo a esa idea del desacoplamiento gracias al contrato, es transparente quién genera en servidor, qué artefacto genera en servidor el recurso, ¿vale? Richardson, no sé si quién de aquí trabaja con microservicios. Pues Richardson ahora sí que hace alarde de un patrón, que es el patrón de desacoplamiento para descubrir cuál es el endpoint al que tengo que atacar el servicio. Pero en realidad eso significa esto. Pensar que en una, yo qué sé, que en una biblioteca, que en un almacén de libros, los libros están atacados a través del endpoint, abrimos comillas y ponemos neón, www no sé qué barra server barra books no sé qué barra y ponemos ahí una plantilla, ¿vale? Es la clave para fracasar, porque ya estamos diciendo cuál es el endpoint que te devuelve cada información. Eso es acoplar, eso es violar este principio y el primero, y eso significa construir APIs que necesariamente, si las tienes que cambiar, que lo tendrás que hacer, pones marca de versión y siguiente renglón. Yo creo que diseñamos servicios muy mal, todos, me incluyo, ¿eh? Y lo que es peor, se construyen frameworks con azúcar sintáctico para construir mal los servicios, ¿eh?
una anotación por aquí que dice cuál es el recurso, una anotación por allá que dice cuál es el endpoint. En realidad, si hacemos una retrospectiva histórica, hay 4 formas de comunicarse desde un cliente y un servidor. Seguro que esto lo conocéis, ¿eh? Pero le vamos a dar un discurso, vamos a dar una vueltita. La idea es, yo al cliente le tengo que decir 3 cosas. 3 cosas. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué datos voy a utilizar para hacerlo? ¿Y en qué situación estoy? Y todas las aproximaciones que desde un punto de vista histórico evolutivo vamos a repasar aquí, que son esencialmente 4, son distintas formas de permutar los elementos para desplegar esa información en distintos puntos. ¿Vale? Primeras APIs. Bueno, todo tiene que ver con el espacio de recursos. Cuando digo recursos me refiero a los endpoints. El espacio de mensajes, es decir, la esquema del mensaje, la complejidad inherente, y el contrato, es decir, los verbos de HTTP. Primera aproximación. Yo coloco un único endpoint, el de mi aplicación, o sea, el de mi negocio, con un único verbo, que es post, por ejemplo, y en el mensaje lo coloco todo. ¿Sí? La acción, los datos. O sea, quiero comprar un libro, pues acción, comprar. Datos, el libro. Estado, soltero. ¿No? Y entonces, ¿esto a alguien le parece sensato? A nadie, ¿no? Nadie se atreve. Esto lo vinimos haciendo durante años. De hecho, las tecnologías de Web Service, WS Estrella, que estuvieron por doquier, se basan en este modelo de comunicación. El WSDL, el WSDL, ¿no? Servía para dar esquema, ¿no? Un esquema de representación del formato. Y lo demás, punto fijo. Bueno. Vamos a verlo en un ejemplo, para que veáis que, bueno, pues factible es. C significa cliente, S significa servidor. No lo habéis adivinado nunca. Bueno, esto es en lo esencial, ¿eh? No, esto no es rigor, ¿vale? Esto es simplemente la información. Voy a un servicio, ataco con este servicio. Eso es un ejemplo de... Se lo he robado a Fowler, a Martin Fowler, sobre cómo reservar una cita, un slot, en un consultorio médico. Entonces, yo lo que hago es que voy al servicio, hago un post y digo, quiero chequear cuáles son los médicos disponibles con... bueno, en este caso no. En este caso quiero pedir una cita, ¿no?, al señor Jones, al doctor Jones, para este día. Entonces, dices, los slots, respuesta. Los slots son 1, 2 y 3 fechas las que hay ahí. Entonces, a continuación, vale, pues entonces, acción, reservar, book, reservar, y devolvemos el servicio con un OK o con lo que sea. ¿Vale? Esto os podrá parecer una barbaridad, pero lo hemos hecho mucho, ¿eh? La siguiente aproximación, corriendo en la línea de tiempos, es la comunicación dirigida por recursos. Dice, no, vamos a mejorarlo un poco, porque yo creo que esto se puede relajar un poco más. Vamos a ir hacia la homogenización de la experiencia. Recursos. Pues voy a poner una serie de recursos, doctor, patient, para el slot y tal. Y lo que voy a hacer es un único verbo y el resto al mensaje. Acciones, data y state. Yo personalmente la diferencia no la... Bueno, has distribuido toda la API en varias partes. Bueno, ya es algo, ¿no? Pero esencialmente el esquema es el mismo, ¿vale? Es decir, ahora vamos directamente no al service, sino a doctors /mjones y no sé qué, porque es a ese doctor al que quiero pedirle un slot y lo reservamos con operaciones de post. El tercer modelo es el modelo dirigido por contrato. Y en este caso lo que hacemos es, aquí ya había nacido Roy, ¿vale? Roy ya había hecho su disertación. Y entonces nosotros entendimos, claro, es que en la dimensión de contrato tenemos 4 verbos. Y entonces dijimos, claro, si es que esto está tirado. Porque tenemos las URIs, ¿vale? Cada URI es un servicio, y en el servicio pasamos los datos y el estado,
el mensaje, perdón, pasamos los datos y el estado, y en cada verbo identificamos una operación semántica canónica. Y entonces algún iluminado, que a mí me encantaría que me lo presentarais, dijo, muy fácil, get va a ser leer. Y post va a tener que ser crear. Y put lo dejaremos para actualizar. Y del, pues no sé, a ver, lo dejaremos para borrar, va. Y os hará chiste. Pero estuvimos igual 10 años dándole vueltas a la tostada de si era razonable actualizar un registro con put y no con post. ¿Y qué significaba put y post? ¿No? Porque lo que nos gusta es ir a la esencia. Y en realidad pues era un malentendido, porque Roy jamás en la vida quiso decir esto. Pero bueno, en ese plano, en el plano del contrato y los recursos, nosotros modelamos el sistema, ¿vale? Este es un nuevo sistema de comunicación en el que, volviendo a nuestro ejemplo de los doctores, yo digo, para los doctores voy a Mr. Jones y le pido la cita para el día, bueno, no sé qué, el día ayer, para ayer, y me da las informaciones y no sé qué y tal, y lo reservo, ¿vale? Y lo que hemos eliminado del contrato, lo que hemos eliminado, mejor dicho, de la documentación, es qué significa el post, porque eso ya está como universalmente aceptado, ¿no? O cómo se contrata un médico. Este es un ejemplo interesante, porque post era para crear recursos. Yo al médico os aseguro que yo no le he creado, ¿eh? No sé, bueno, es un modelo más de comunicación, ¿vale? Y el último modelo de comunicación, el último que se puso más en boga y que nadie ha utilizado porque estábamos muy confortables en este modelo anterior, ¿vale? En este último modelo, ¿no? Estamos tan entusiasmados con ese modelo que hay gente discutiendo de si esto tiene que documentarse con Swagger o con OpenAPI o con... Y en realidad sobrevivió la esencia original de qué va esto. Y es que dices, bueno, pues tú tienes el mismo estado, o sea, quiero decir, el mismo, ¿no?, tridimensional, el mismo espacio de toma de decisiones, pero ahora las URIs, esto es muy importante entender esto, las URIs no representan entidades de un modelo subyacente de información. Las URIs son una representación fija de los posibles estados en los que puede estar un cliente. ¿Qué quiero decir con esto? En los modelos anteriores, la forma de comunicar el estado entre el cliente e información, el cliente y el servidor, perdón, era un convenio que generalmente se documentaba, como pues un esquema. Oye, dentro del mensaje va a haber un campo que te diga el estado en el que estoy y no sé qué, ¿vale? Pero esto lo que hacía era materializar un conjunto finito de estados. De hecho, los organizaba de forma enlazada como una máquina de estados, ¿vale? Por ejemplo, si yo soy un médico, lo primero que hago es llegar a la consulta, ¿vale? Service. Siempre tengo un único punto de entrada. Es lo único que fijo para service, ¿vale? Y hago un get y me dice, pues aquí tenemos dos opciones. O que me pregunte usted por los doctores, esto es la respuesta, o que me pregunte usted por los doctores o por los slots, ¿vale? Y entonces digo, bueno, pues voy a preguntar por los doctores. Aquí dice, a ver si consigo, no lo consigo, bueno, allí arriba dice que la semántica doctores, preguntar por doctores, significa hacer un enlace, ¿vale? Un get, a service 123, ¿vale? Entonces yo cojo y muy obedientemente service 123, operación get, y me dice, vale, pues este service son esos tres doctores, ¿vale? El doctor Jones, Miller y Smith. Y respectivamente son los enlaces 234, 235, 236. Y bueno, pues a mí me convence el doctor Jones, así que voy a pedir al 234 un get. Vale. Y bueno, seguiríamos. Esto es una aproximación dialógica.
O sea, estamos reproduciendo computacionalmente lo que ocurre en la realidad. Llego al mostrador, hago una interlocución, la interlocución avanza a lo largo del tiempo, paso del estado 0 al estado 1, eligiendo una ruta de transición. Hay otros estados posibles, pero he elegido seleccionar un doctor o que me enseñe los doctores, y luego selecciono un doctor. ¿Sí? Son APIs dialógicas, son APIs que están centradas en el diálogo. ¿Sí estáis de acuerdo? ¿Sí? Esto es REST. Lo demás no lo es. Pues este señor, ¿que alguien sabe quién es? Este es Leonard Richardson. Para poner más mostaza en la tostada, dijo, bueno, pues en lugar de irme a la esencia, digamos, de lo que debería ser toda API, ¿no? Pues lo que voy a decir es que existen 4 modelos de madurez. La cosa se puede hacer mal o mejor, ¿vale? Entonces, esencialmente, los 4 estilos de comunicación, los 4 modelos de comunicación, ¿vale? Pues, digamos, alcanzan la divinidad cuando se alcanza el nivel 3, que es el hipermedia, ¿no? Son las APIs hipermedia. Esto es bueno porque es, bueno, se va acotando, digamos, los grados de libertad, ¿vale? Pero el descubrimiento es cada vez mejor. Y REST, pues por lo menos es una cosa que tiene que estar ahí a nivel 2. Sé que todo esto lo conocéis. Pero es que voy a dar 180 grados y voy a hacer un troleo de mi propia charla, ¿vale? Porque esto es la manifestación, bueno, me quedan 4 slides, de que las cosas no se están contando bien, no se están reflexionando bien. En el fondo, lo que dice Richardson en su modelo de madurez es bastante atrevido, porque si nos ponemos a dimensionar las cualidades de los 4 modelos de comunicación, pues unas tienen unas virtudes y otras. No voy a entrar a aburriros, pero unas son más descubribles, ¿vale? El nivel 3 es muy descubrible, pero también requiere, en cuanto a performance, muchísima más interacción. Y así se podía analizar, quizá con más rigor de lo que lo he hecho yo, las bondades de cada uno de los 4 modelos de comunicación. Por lo tanto, no se trata de venir aquí a defender que las APIs hipermedias son la panacea, que eso también llevamos un ratito, ¿eh? Lo que se trata es de reflexionar que estamos haciendo las cosas mal con respecto al diseño. Porque este tío, ya es el último, lo prometo, este tío, ¿alguien le conoce? Este tío es Thomas Earl, el padre de las arquitecturas orientadas a servicios, que luego a alguien le parecieron, no sé por qué, muy gordas y las llamaron de microservicios. No, es un chiste. Pero este es el primero que habló de servicios en un entorno de computación distribuida de manera seria, ¿vale? Y una de las cosas que decía, tiene una serie de principios de diseño, una de las cosas que decía, bueno, me lo quito, una de las cosas que decía es que básicamente cuando uno diseña servicios tiene que pensar en el negocio. Y que cuando hablamos de diseño centrado en el, o sea, diseño del contrato, diseño centrado en el contrato de los servicios, consiste en exponer esta, o sea, hacer una reflexión más allá de la tecnología. ¿Quiere decir esto? Que nosotros somos capaces de encontrar, me quedan 10, nosotros somos capaces de encontrar un modelo de servicios que se ajuste más a las necesidades de mi negocio como patrones recurrentes y después hacer un replegamiento de cuál es la representación sobre el protocolo de comunicación que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces yo lo que os vengo a contar, esencialmente, una vez que se han entendido estos 4 modelos, se entenderá mucho mejor cada uno de estos 4, de este decálogo de patrones, es ejemplos donde esa divinidad hacia la hipermedia o no queda bastante en entredicho. Por ejemplo, cada vez que nosotros diseñamos una API, pensamos en este escenario. Tenemos un modelo de información, lo pensamos como un esquema de entidad-relación o como un modelo de UML, no lo sé, ¿vale? Y entonces todo nuestro ejercicio consiste en definir unas URI templates, maldita sea la gracia del tío que las inventó, que mapea esto como un ejercicio de acceso directo, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, esto es
pues eso, ¿no? Una tienda de libros y quiero comprar un libro, no, quiero acceder a un libro, hago authors, 1, 2, 3, books, 1. ¿Por qué? Porque yo sé que el esquema es de la forma authors, identificador del autor, barra books, identificador del libro de ese autor. Eso lo sé porque lo dice una extensísima documentación, esa que se están peleando en cómo documentar. Y entonces esto estaría muy bien si nuestro modelo fuera, pues eso, crear, borrar, actualizar. Pero es que resulta que ahora quiero comprar. Y entonces son la madre del cordero. Ahora resulta como modelo esto. Y entonces es cuando surgen esas deformaciones del modelo, ¿no? Ahora tengo que hacer un barra purchase y le hago un post porque evidentemente eso no es ninguna de las 4 verbos que canónicamente inventamos. Parece que no encaja demasiado bien, ¿no? El siguiente ejemplo, por ejemplo, es el de un espacio desconocido. ¿Qué pasa cuando no conocemos el modelo? ¿Qué pasa cuando el modelo de información, cada librería, cambia dinámicamente? Hay la voluntad de que cambie dinámicamente. En ese caso sí necesitaríamos un modelo de comunicación, basado en el nivel 3, ¿vale? En una IP hipermedia. Como no sé cómo está organizado hoy cuando estoy atacando mi sistema, pues tendría que ser capaz de preguntar cuáles son todas las relaciones semánticas de qué es lo que me puedo encontrar en el punto de entrada y luego ir explorando, ¿vale? Otro ejemplo, tenemos un ejemplo de nivel 2 y uno de nivel 3. Otro ejemplo es el nivel de comando, ¿no? Imaginaos que mi API son esencialmente comandos que se ejecuten con un estado. ¿Aquí tiene sentido la maravilla de la hipermedia de nivel 3? Pues no. Esencialmente un modelo de nivel 1 satisface la información. ¿Qué decir? Satisface la idea. Bueno, en todo caso aquí hemos puesto primero uno de nivel 2, ¿vale? Comandos, el nombre del comando y el contexto de ejecución del comando, los datos del comando. O si lo preferís, incluso eso se puede meter en el mensaje. Lo que quiero reflexionar con vosotros es que cada necesidad de negocio, cada patrón en el marco de una necesidad de negocio, tiene su mejor representación a nivel de protocolo. Y podríamos seguir. Los basados en transacciones, como es un proceso dialógico, pues es mejor modelarlo como una comunicación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues empezamos pidiendo una sesión transaccional, abrimos la sesión, nos dice cuáles son las posibles acciones semánticas, añadir una nueva tarea a la transacción, hacer commit o hacer revert, nos dice cómo atacamos esto y continuamos. La gracia de este modelo es que podemos hacer frontales completamente automáticos que interpreten estos metadatos de este último mensaje y que expongan un frontal de tal manera que cuando es un enlace, pues pintan un enlace, ¿vale? Y entonces el frontal es exploratorio, ¿vale? Y bueno, y podemos seguir, ¿no? con el problema un poco hasta el final. ¿Vale? Las orientadas al lenguaje, por ejemplo. Muchas veces lo que queremos es enviar una expresión, un script, por ejemplo, al lenguaje. ¿Conocéis GraphQL? ¿Sí? ¿Quién ha usado GraphQL alguna vez? Pues este es un ejemplo. O sea, aquí básicamente lo que hacemos es enviar un string que en el servidor ya se procesará. No tiene ningún sentido modelar esto como una colección de servicios con varias URIs, ¿vale? Igual hay soluciones alternativas, pero seguro que son peores a nivel 2, ¿no? ¿Qué más? Los dirigidos por procesos, lo decíamos antes. Tengo el proceso A, B y C. Bueno, pues esto es nuevamente un esquema dialógico, ¿no? ¿Vale? Esto se modelaría bien a nivel 3. O otro patrón, por ejemplo, el de protocolo. Quiero diseñar una subasta inglesa, ¿vale? ¿Cómo se hace una subasta inglesa en Internet? ¿Vale? Tengo un esquema, un grafo conversacional, donde yo, como yo no puedo pujarme a mí mismo, yo estoy en ready para hacer una puja, para hacer un bid, cuando estoy en el estado de no ser el último pujante, ¿no? El último participante. Pero cuando hago una puja, pues paso a un estado de bloqueo hasta que alguien puje. ¿Eso cómo se modela? Pues nuevamente descargando el estado de cada representante en el propio mensaje. Tenemos una colección de enlaces, cada uno el correspondiente a una sesión,
Y entonces entramos en una sesión de subasta y aquí nos da un nuevo metadato, que es el esquema. Cuando tú quieras hacer una puja me tienes que decir la cantidad. Eso le da pistas al front de que en lugar de ser un enlace tiene que pintar un formulario para que yo pueda escribir un valor y se lo pueda enviar al servidor. Pero absolutamente todo el estado de la comunicación, de qué cosas puedes hacer en cada momento en virtud del estado en el que estás, queda codificado en la interlocución con el mensaje y además encriptado en el hashing. Porque una de las cosas que no sé si os habréis fijado, a nivel 3 no tenemos el concepto de URI template. Lo que tenemos es un hash porque ya no tiene ninguna importancia que la URI la entienda el ser humano. Porque te la entrega el servidor como respuesta en cada consulta, desde la inicial que la haces tú. La orientación a mensajes pues es otro ejemplo que podríamos desplegar, por ejemplo, a nivel 2, te voy un poquito más rápido, y la de los streams, que es un poco una arquitectura de eventos típica, etcétera, contra el servidor, pues también se podría modelar a nivel 2. Por supuesto, esto es muy opinionated, pero yo la reflexión que os quiero llevar a hacer es, realmente lo que verdaderamente nos está importunando en todo esto no es que nos peleemos en yo soy hipermedia oriented o no, yo soy de nivel 2. No hay cosas ni buenas ni malas, porque realmente la forma de comunicarte con el servidor es lo de menos. De hecho, es el accidente. Es el punto de acoplamiento que nos está impidiendo ser libres en las partes de cliente y servidor. Cuando nosotros pensamos en la comunicación con un servidor, tengo que ser capaz de pensar en lo que me ofrece el servidor con independencia del vehículo que utilizo para comunicarme con el servidor. Y eso es lo que no estamos haciendo nunca. Y el diseño de los contratos, que es lo que decía Thomas Earl, el diseño de los contratos tiene que ser apuntando al servidor. Al servidor, a las capacidades del negocio, quiero decir. Y no al modelo de comunicación que utilicemos. Porque, de hecho, ese podrá cambiar en cualquier momento. Así que, en realidad, diseño centrado en el contrato significa pensar en abstracto, ¿vale?, que son otros principios clásicos de la ingeniería del software, hacer un bajo acoplamiento, en este caso al modelo de comunicación, y hacer una orientación a dominio, es decir, tener muy claro que tu API está respondiendo a las necesidades de un dominio. Así que esto, ¿cómo se mapea en realidad? Pues tenemos la parte cliente, tenemos la parte servidor y tenemos el nivel intermedio de comunicación, que es el protocolo. Lo que en realidad deberíamos hacer es lo que ya hemos hecho en el pasado, pero parece que se nos ha olvidado, y es crear traductores en ambas partes que nos ayuden a desacoplarnos del modelo de comunicación y que nos permitan hablar en el cliente y el servidor con agnosticismo del proceso de comunicación. ¿Esto le suena a alguien a chino? ¿Sabe? Que alguien levante la mano, pues ya la hostias. Muy bien. Luego nos peleamos. ¿Sabéis lo que es un stub y un skeleton? ¿Alguien ha trabajado en Corva alguna vez? Pues lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado, ha desaparecido de nuestra mente. Han venido los hombres de negro. A partir de ahora no sabes lo que es el stub y el skeleton. Vives en una granja. Bueno, pues eso. Y lo maravilloso de esto es que tú puedes especializar tu stub y skeleton para que se comunique como quieras. No vengo aquí a defender los stubs y el skeleton, sino la idea es acoplar. Y que puedes cambiar el modelo de comunicación bajo la necesidad de tu contexto. Porque es que además a lo mejor el día de mañana la comunicación no es sobre HTTP. En realidad, cuando montamos una arquitectura en el proceso de comunicación, deberíamos desacoplarla modularmente en los 4 niveles, porque alguna vez atacaré a nivel 3, pero otras veces incluso un cliente... O sea, podemos tener escenarios en el que el cliente quiere atacar a nivel 3, pero también a nivel 1 o a nivel 2, ¿vale? Porque no deberíamos pensar en términos de la comunicación con el cliente. Si vamos a la parte del servidor, pues la forma de expresar los modelos de negocio debería ser agnóstico de la comunicación, ¿vale? Con azúcar sintáctico el que sea, sobre nuestro vertical. Y si vamos a la parte cliente, lo que deberíamos pensar es cómo
El ecosistema de componentes web, no me podía resistir, lo siento. El ecosistema de componentes web nos están ayudando a pensar en nuevas formas, esto quizá para otro día, ¿no? Como el mundo del UX está empujando a cambiar las arquitecturas desde adelante. Porque lo que empieza a ser cierto es que si yo soy capaz de construir artefactos visuales que representan modelos de interacción en UX, digamos, dirigidos por las necesidades de interacción, el dispositivo, etcétera, pero que son de alguna manera los drivers que me mueven la comunicación con el cliente, yo soy capaz de articular una comunicación donde desde el front hago comunicación con componentes y solo veo componentes web, y desde el servidor solo veo clases que representen servicios. La comunicación es un byproduct, nunca un elemento de discusión. En fin, y esta última, es la reflexión que os quiero dejar. Olvidaos de los modelos de comunicación. Hablad de modelos de negocio. Muchísimas gracias a todos por venir.